¿Alguna vez te has detenido a pensar en la frase más común que se dice en los funerales? No importa quién haya muerto, no importa cómo haya vivido esa persona. Casi siempre escuchamos, ahora está en un lugar mejor. Es una frase reconfortante, dicha con buenas intenciones para aliviar el dolor de la pérdida. Pero, ¿y si te dijera que esa podría ser la mentira más peligrosa que nuestra cultura ha inventado? ¿Y si esa falsa sensación de seguridad estuviera, en realidad, impidiendo que las personas tomen la decisión más importante de sus vidas? Hoy en día existe un silencio perturbador sobre el destino eterno. La cultura pop, las películas e incluso muchas iglesias han transformado el infierno en una broma, un mito medieval o simplemente han ignorado su existencia. Sin embargo, cuando abrimos los evangelios, encontramos algo impactante. Jesús, la personificación del amor y la bondad, habló más sobre el infierno que sobre el cielo. ¿Por qué haría eso? ¿Acaso intentaba asustarnos? ¿O sabía de un peligro real e inminente del cual necesitaba desesperadamente advertirnos? En este video, vamos a rasgar el velo de esta mentira cómoda. Vamos a sumergirnos en lo que la Biblia realmente enseña sobre la eternidad, la justicia de Dios y la realidad de un lugar que no fue hecho para nosotros, pero que muchos eligen. Si valoras tu alma y quieres tener certeza de dónde pasarás la eternidad, quédate conmigo hasta el final. Lo que vamos a conversar aquí puede cambiar completamente el rumbo de tu vida. Antes de comenzar, si quieres crecer en sabiduría bíblica y conocer la verdad que libera, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Esto ayuda a que este mensaje llegue a quien necesita escucharlo. Y comenta aquí abajo la frase, la verdad me hace libre. Vamos juntos en este viaje. Vivimos en una época donde la tolerancia es la mayor virtud y la verdad absoluta es vista como una ofensa. En este escenario, la idea de un infierno real, un lugar de separación eterna y consciente, es vista como algo bárbaro, anticuado e incompatible con un Dios de amor. La sociedad moderna ha creado una versión light de la eternidad. Todos, al final de cuentas, van al cielo, a menos que sean villanos de películas. Esta creencia se ha infiltrado tan profundamente que incluso muchos cristianos comienzan a dudar si el infierno es real o si es solo una metáfora del sufrimiento humano aquí en la tierra. Sin embargo, esta visión suave choca frontalmente con la autoridad de Jesucristo. Es fascinante notar que la doctrina del infierno no viene principalmente de Pablo, Pedro o de los profetas del Antiguo Testamento, sino de los labios del propio Jesús. Él, que sanó a los enfermos y acogió a los marginados, fue quien usó el lenguaje más gráfico y terrible para describir la condenación eterna. Llanto y crujir de dientes, fuego que no se apaga, tinieblas de afuera. Si Jesús es la verdad, entonces ignorar sus advertencias no es un acto de misericordia, sino de negligencia. Es como ver a alguien caminando hacia un precipicio y no gritar por miedo a ofenderlo. Piénsalo conmigo. Si un médico descubre que tienes una enfermedad mortal, pero tratable, ¿qué es lo más amoroso? ¿Decirte que todo está bien para que te sientas feliz ahora? ¿O decirte la dura verdad para que puedas buscar la cura y vivir? Jesús nos amó lo suficiente como para decirnos la verdad difícil. Él habló sobre el infierno porque Él es el único que conoce la realidad de lo que está en juego. La frecuencia con la que Él aborda el tema en los evangelios demuestra la urgencia de su corazón. Él no quiere que nadie perezca. Esta mentira cultural de que todos van a un lugar mejor funciona como una anestesia espiritual. Nos deja adormecidos ante la necesidad de arrepentimiento. Si no hay peligro real, no hay necesidad de un Salvador real. Pero, al entender la gravedad de lo que Jesús enseñó, la cruz gana un peso de gloria infinitamente mayor. La salvación deja de ser un bono para una vida feliz y pasa a ser el rescate desesperado de un naufragio inminente. Pero si el infierno es real y el peligro es grande, ¿cómo es que las personas terminan yendo allá? ¿Será que es solo mala suerte? ¿O existe un camino específico?
Es exactamente sobre esta geografía espiritual que necesitamos conversar ahora. Existe un pasaje en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que destruye completamente la idea de que la salvación es el estándar automático de la humanidad. Jesús dice: «Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran». Aquí, Jesús nos da una estadística sobria y aterradora. La mayoría no está en el camino de la vida. La imagen que Jesús pinta es clara. El camino a la perdición, o sea, al infierno, es ancho. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que no necesitas hacer absolutamente nada para estar en él. Es el camino de la inercia. Basta con seguir la corriente de la cultura, seguir tus propios deseos, vivir de acuerdo con lo que todo el mundo hace, y la corriente te llevará naturalmente por esa puerta ancha. Es un camino espacioso, donde cabe todo tipo de equipaje: tu orgullo, tus pecados favoritos, tu autosuficiencia y tus propias definiciones de lo correcto e incorrecto. No hay restricciones de entrada. Por otro lado, la puerta de la vida es estrecha. Exige una elección intencional y difícil. Imagina un cohete siendo lanzado al espacio con un objetivo muy específico. Si se desvía solo un grado de la ruta, se pierde en la inmensidad del vacío. La vida cristiana es como ese cohete. Exige corrección de rumbo constante. Exige enfoque. Y exige dejar atrás el peso innecesario que nos impide pasar por la puerta. Nadie entra por la puerta estrecha por accidente. Nadie se tropieza y cae en el cielo. Es una decisión deliberada de someter tu vida al señorío de Cristo, contra la corriente del mundo. Muchas veces creemos que ser una buena persona, alguien que paga impuestos, no roba y trata bien a los vecinos, es suficiente. Pero Jesús no dijo que el camino de los buenos lleva a la vida. Él dijo que el camino estrecho lleva a la vida. El camino ancho está lleno de personas buenas a los ojos de la sociedad, pero que nunca se rindieron a la verdad de Dios. Viven sus vidas como si fueran los capitanes de sus propias almas, ignorando el mapa que el Creador diseñó. La matemática de las puertas nos obliga a un autoanálisis brutal. ¿En qué fila estás? Si tu vida espiritual es fácil, si nunca entra en conflicto con tus deseos o con la cultura que te rodea, es muy probable que estés caminando por la carretera amplia. El confort aquí puede costar caro en la eternidad. Y lo que hace todo aún más peligroso es que existen guías en esa carretera ancha, personas que prometen que el camino es seguro cuando, en realidad, termina en un precipicio. Si el camino a la perdición es ancho, necesita señalización para parecer atractivo. Es aquí donde entran los falsos maestros, sobre los cuales el apóstol Pedro nos alerta en su segunda carta, capítulo 2. Él dice que habrá falsos maestros que introducirán secretamente herejías destructoras. La palabra clave aquí es secretamente. El peligro no está en el error obvio, sino en la verdad distorsionada. Un falso maestro raramente sube al púlpito y dice: «Odien a Jesús y adoren el mal». No, la estrategia es mucho más sutil y por eso mucho más letal. Piensa en el veneno para ratas. La composición del veneno para ratas es, en su gran mayoría, comida buena y nutritiva, cerca del 99%. Es solo ese 1% de veneno mezclado lo que lo hace mortal. Si fuera 100% veneno, la rata sentiría el olor y no comería. De la misma forma, las falsas doctrinas son 99% verdad bíblica, lenguaje piadoso y apariencia de santidad, pero con una dosis fatal de mentira. La negación de la divinidad de Cristo, el rechazo a la necesidad de arrepentimiento o la promesa de una vida sin sufrimiento. Estos maestros explotan la inestabilidad de las personas. Toman a aquellos que están emocionalmente frágiles, que no tienen raíces profundas en las Escrituras,
y ofrecen un mensaje que agrada a los oídos. Venden a un Dios que es solo un mayordomo cósmico, listo para cumplir deseos, pero sin autoridad para demandar santidad. Pedro describe el destino de estos maestros y de sus seguidores como la más negra oscuridad. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Es vital entender que la teología importa. Lo que crees sobre Dios define cómo vives y hacia dónde vas. Hoy vemos a muchos líderes espirituales disminuyendo la gravedad del pecado y la realidad del infierno para llenar sus auditorios. Quitan los letreros de peligro de la carretera ancha, haciendo que las personas aceleren hacia el abismo sintiéndose seguras y bendecidas. Eso no es amor, es el mayor acto de crueldad posible. Necesitas ser como los de Berea mencionados en Hechos, que examinaban las Escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era verdad. No confíes ciegamente en el carisma, en la elocuencia o en el tamaño del ministerio. La prueba final es siempre la palabra de Dios. Si alguien te ofrece un cristianismo que no exige renuncia, que no habla de la cruz y que ignora el juicio venidero, cuidado. Puedes estar consumiendo ese 1% de veneno que mata el alma. Pero, ¿qué sucede cuando el viaje por esa carretera ancha termina? La Biblia no nos deja a oscuras sobre el destino final. Describe una realidad que va mucho más allá de conceptos abstractos. Muchas personas intentan suavizar el infierno diciendo que es solo un estado mental o una aniquilación total, donde la persona simplemente deja de existir. Pero Jesús, en la historia del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, nos da un vistazo aterrador de una realidad consciente y sensorial. El hombre rico muere, y en el Hades está en tormento. Él no desapareció. Todavía tiene sus sentidos. Ve, siente sed, siente dolor a causa de las llamas y, lo peor de todo, tiene memoria. La memoria tal vez sea uno de los aspectos más torturantes del infierno descritos implícitamente en la Biblia. Abraham le dice al hombre rico: «Hijo, acuérdate». Imagina pasar la eternidad recordando todas las oportunidades que tuviste de escuchar el Evangelio y rechazaste. Recordar cada sermón, cada invitación de un amigo, cada momento en que la conciencia pesó y la silenciaste. El infierno es un lugar de profundo remordimiento, donde la claridad sobre la verdad llega demasiado tarde. No hay ateos en el infierno. Todos allá saben que Dios existe y que Jesús es el Señor, pero ese conocimiento ya no puede salvarlos. Además de la memoria, está la descripción de la oscuridad de las tinieblas. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es la fuente de todo amor, toda alegría, toda belleza, todo orden y toda paz. El infierno es, por definición, la ausencia de la presencia favorable de Dios. Trata de imaginar un lugar donde todo el bien fue removido. No hay ni una risa, no hay un momento de alivio, no hay amistad, no hay esperanza. Es, esencialmente, la soledad absoluta llevada a su máxima expresión. El pecado, por naturaleza, nos encierra en nosotros mismos. Piensa en el egoísmo. Cuanto más egoísta eres, más solo estás. El infierno es la trayectoria final de una vida curvada hacia adentro, donde la persona queda eternamente atrapada en la prisión de su propio yo, incapaz de conectarse con Dios o con otros. Es una desintegración total de la personalidad, lejos de la fuente de la vida. Muchos bromean diciendo: «Voy al infierno porque allá estarán todos mis amigos y haremos fiesta». Eso es una mentira trágica. En el infierno no hay fiesta, porque la fuente de toda celebración, Dios, no está allí. El pecado, cuando se deja crecer sin la restricción de la gracia de Dios, se convierte en una tortura insoportable. Es una sed que nunca pasa, un ardor que nunca cesa. Esta descripción sensorial no es para causar terror gratuito, sino para despertarnos de nuestro letargo.
Jesús usó estas imágenes porque la realidad es peor de lo que el lenguaje humano puede expresar. Él quiere que sintamos el peso de esta realidad para que corramos hacia la única salida posible. Ante un cuadro tan terrible, surge la pregunta inevitable: ¿cómo un Dios bueno puede enviar a alguien a un lugar así? La respuesta a esta pregunta cambia completamente nuestra perspectiva sobre quién es el culpable. Hay un detalle teológico crucial que muchas veces pasa desapercibido. El infierno no fue diseñado originalmente para los seres humanos. En Mateo 25, versículo 41, Jesús habla sobre el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios creó a la humanidad para habitar con él, para disfrutar del jardín, para vivir en comunión eterna. El infierno es un intruso en la historia humana, un destino preparado para la rebelión angelical. Entonces, ¿por qué los humanos van allá? La respuesta reside en el misterio impresionante de la dignidad humana y del libre albedrío. Dios nos creó a su imagen, lo que significa que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. Él no nos obliga a amarlo, porque el amor forzado no es amor real. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos explica la dinámica de la ira de Dios. Él los entregó. 3 veces en el primer capítulo se repite esta frase. La ira de Dios, muchas veces, no es un rayo que cae del cielo, sino simplemente Dios dándonos lo que más deseamos si insistimos en vivir sin Él. El infierno es, en última instancia, el respeto de Dios por la elección humana. Si pasas una vida entera diciéndole a Dios, no te quiero, no quiero tus reglas, aléjate de mí, Dios respetará esa decisión en la eternidad. Es el lugar donde el ser humano es finalmente dejado totalmente a merced de sus propios deseos, sin la protección ni la gracia común de Dios. Si no quisiste a Dios en tu vida, Él no te obligará a estar en su presencia tras tu muerte. Por lo tanto, Dios no envía personas inocentes al infierno con placer. Las personas caminan hacia allá con sus propios pies, escalón por escalón, rechazo tras rechazo. Cada vez que decimos no a la voz de Dios, endurecemos un poco más el corazón, haciendo que la puerta estrecha sea menos atractiva y la puerta ancha más seductora. Es una trayectoria de vida que se solidifica para siempre. Tendemos a ver a Dios como un portero malhumorado impidiendo la entrada de personas al cielo. Pero la imagen bíblica es la de un padre con los brazos abiertos, que envió a su propio hijo para pagar la entrada, pero que ve a muchos de sus hijos darle la espalda y marchar orgullosamente hacia la oscuridad. La responsabilidad no está en la falta de amor de Dios, sino en la terquedad del corazón humano. Pero aún así, muchos luchan con la idea de la ira de Dios. Dios es amor, dicen ellos. Entonces Él no puede tener ira. ¿Será que esto es verdad? ¿O será que la verdadera definición de amor exige, necesariamente, la existencia de la ira? Existe un equívoco moderno de que la ira y el amor son opuestos. En realidad, lo opuesto del amor no es la ira, sino la indiferencia. Si amas a alguien profundamente, te enojarás con cualquier cosa que amenace o destruya a esa persona. Si alguien intentara herir a un hijo tuyo y te quedaras mirando pasivamente, sin sentir rabia, eso no sería prueba de tu paciencia, sino de tu falta de amor. Dios se aira contra el pecado porque el pecado destruye a su creación amada. El pecado es un cáncer que devora a la humanidad, y Dios, como un buen cirujano, necesita odiar el cáncer para salvar al paciente. El famoso sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios airado, es frecuentemente criticado hoy como cruel o manipulador. Sin embargo, históricamente, ese sermón fue el catalizador para el primer gran despertar, un movimiento que trajo renovación espiritual y social. ¿Por qué? Porque Edwards no predicó sobre el infierno para condenar a las personas, sino para despertarlas. Él mostró que la única cosa que sostiene al pecador fuera del fuego, a cada segundo, es la pura misericordia de Dios. La comprensión de la ira justa de Dios contra el mal
Es lo que le da sentido a la bondad de Dios. Sin el infierno, la justicia nunca se hace. Piensa en todos los dictadores, abusadores y asesinos que murieron sin pagar por sus crímenes en la tierra. Si no hay juicio eterno, si todos van al mismo lugar mejor, entonces Hitler y la Madre Teresa comparten el mismo destino. Eso haría de Dios un juez injusto y del universo un lugar moralmente caótico. El infierno es la garantía de que, al final, toda cuenta será saldada y toda lágrima injusta será justificada. Reconocer la santidad de Dios nos hace temblar, y ese temor es saludable. Es el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Cuando nos damos cuenta de que somos pecadores en las manos de un Dios santo, nuestra arrogancia desaparece. Dejamos de exigir derechos y comenzamos a clamar por misericordia. Y es exactamente en ese punto de desesperación santa donde la belleza del Evangelio brilla con más intensidad. La ira de Dios es real, sí, pero ella no es la palabra final para aquellos que se refugian en Él. Porque Dios, en su sabiduría infinita, encontró una manera de satisfacer su justicia perfecta y su amor infinito al mismo tiempo. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, la puerta ancha, los falsos maestros, la realidad del tormento, la justicia divina, sirve como un telón de fondo oscuro para hacer brillar el diamante de la esperanza cristiana. El mensaje del cristianismo no es «haz el bien para no ir al infierno». Eso es religión, y la religión no salva a nadie. El mensaje del Evangelio es que el propio Dios bajó a la tierra en la persona de Jesucristo, para tomar nuestro lugar en la fila de la condenación. En la cruz, Jesús experimentó el infierno. Cuando Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Él estaba viviendo esa separación absoluta, esas tinieblas exteriores, ese peso infinito de la ira de Dios contra el pecado. Él bebió la copa del veneno hasta la última gota para que nosotros no tuviéramos que probarlo. Él fue hecho pecado por nosotros. Él entró en el horno para que nosotros pudiéramos ser llevados a aguas tranquilas. Esto lo cambia todo. No obedecemos a Dios por miedo al infierno, sino por gratitud inmensa por haber sido rescatados de Él. El miedo puede incluso despertarte, pero solo el amor de Cristo puede transformarte. Cuando entiendes el precio que se pagó para librarte de la puerta ancha, tu corazón se derrite. Ya no quieres el pecado, no porque esté prohibido, sino porque fue el pecado lo que clavó a tu Salvador en la cruz. Sin embargo, esta oferta de rescate es urgente. La mentira que combatimos al inicio del video nos dice que tenemos todo el tiempo del mundo, que todo terminará bien al final. Pero la Biblia dice, hoy es el día de salvación. No sabemos el día ni la hora en que nuestra jornada aquí terminará. Jugar con la eternidad es la apuesta más tonta que alguien puede hacer. La invitación está abierta ahora. La puerta de la gracia está abierta de par en par, pero un día se cerrará, así como la puerta del arca de Noé se cerró. La salvación es gratuita, pero no fue barata. Costó la sangre de Cristo, y exige de nosotros una respuesta. No una respuesta tibia, sino una entrega total. Abandonar la carretera ancha, taparse los oídos ante los falsos maestros y correr a los brazos de aquel que tiene las llaves de la muerte y del infierno. La verdad sobre el infierno es sobria, pesada e impopular, pero es la verdad más amorosa que podrías escuchar hoy. Nos saca del sonambulismo espiritual y nos muestra la seriedad de nuestra existencia. No eres un accidente biológico, eres un alma eterna, caminando hacia un destino eterno. La mentira de que todo está bien, no importa lo que hagas, es una trampa. Quiero preguntarte ahora, con toda la sinceridad de un amigo, ¿hacia qué puerta estás caminando hoy? Si te has dado cuenta de que estás en la carretera ancha, siguiendo la corriente, la buena noticia es que puedes cambiar de dirección ahora mismo. No se trata de cuánto te has equivocado, se trata de hacia quién te vuelves. Arrepiéntete. Cree que Jesús pagó tu deuda. Elige la vida. No dejes que este conocimiento muera cuando termine el video.
La aplicación de esto es urgente. Mira tu vida, lo que consumes, a quién escuchas. Si este video habló a tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesita despertar a esta realidad. Y si quieres seguir profundizando tus raíces en la verdad bíblica y no ser llevado por cualquier viento de doctrina, suscríbete al canal y activa la campanita. Tenemos mucho más para explorar juntos sobre la grandeza de Dios y el camino de la vida. Que Dios te bendiga y te dé discernimiento. Hasta la próxima.